¿Cómo anda, doctora? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. La verdad es Un que placer que nos den voz. sí, es importante. Yo, como tanta gente, entiendo, he quedado muy movilizada por lo que escuché ayer de parte de Marina. No es la primera vez que habla. Hemos conversado con otras madres cuyos hijos necesitan con urgencia tratamientos y un cambio en esta ley. ¿Qué es lo que se precisa, doctora? Bueno, en principio le quiero decir que con Marina y con Estela Lala Mauric formamos parte de la Madre Marcha, Sí. por lo cual me siento sumamente honrada, además de estar en el capítulo de Políticas Públicas y Salud Mental de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Necesitamos que una ley que se dictó en el 2010, se reglamentó en 2013, hoy en el 2024 se modifique. Necesitamos que dejen de hablar de manicomios porque no existen, existen los monovalentes. Una clínica psiquiátrica es un monovalente que además debe internar cuando hace falta como último recurso, pero atender de forma integral a los pacientes. Necesitamos que se respeten las incumbencias, no es lo mismo un psicólogo que un psiquiatra. Necesitamos que dejen de llamar usuarios a los pacientes, son enfermos mentales como lo es un hipertenso. Sí. ¿Por qué parece que les da vergüenza decirlo? No es un estigma. Necesitamos presupuesto. En este momento la salud mental recibe un 1,8 de parte de la salud, lo cual es prácticamente decir que dejamos de lado a todos los enfermos. Entonces, rebajar a la categoría de usuario a un enfermo y rebajar a un psiquiatra tratándolo de torturador y pensar que un hospital es la cárcel es lo que hace que no se le asignen los recursos necesarios, porque no se le da la importancia que tiene. Necesitamos estos cambios y más que decir que adherimos al cambio que el gobierno propone, lo que agradecemos es que el gobierno esté adhiriendo a los cambios que nosotros venimos desde hace años pidiendo. Claro, exactamente. En alguna oportunidad, doctora, hablamos con la madre de una de las personas que murió consumiendo aquella droga adulterada en un asentamiento, en una villa en Buenos Aires. Ella nos dijo, su hijo tenía más de 40 años, que se había cansado de tratar de llevarlo y no encontrar lugar. Esta es la realidad hoy por hoy en Argentina. Es la realidad desde dos puntos. Por un lado, es verdad que no hay lugar, porque están tratando de cerrar todos los monovalentes a partir del 2020, según la ley 26657, que es la que pedimos que se cambie, y ahora el gobierno está proponiendo ese cambio. Esos lugares se llaman manicomios, lo cual es un error garrafal, y se pide cerrarlos en lugar de abrirlos. Eso hace que no haya lugares. Pero además tenemos otro tema. Se pide la voluntariedad de los pacientes. Ningún paciente adicto o que esté atravesando una patología psiquiátrica es dueño de su voluntad. No puede tomar la decisión de internarse. Yo pregunto si alguien que sufre un infarto, el médico le consulta si lo tiene que internar o no. Si hay que operarlo y él no puede firmar porque está inconsciente, se le pide a la familia que lo haga. ¿Por qué esta enfermedad no se respeta de la misma manera? Entonces, estos son los cambios que pedimos, que se abran los monovalentes, que haya recursos, que haya camas en los hospitales polivalentes, camas de psiquiatría, que se tomen los resguardos que hace falta y que esa frase de riesgo cierto e inminente que dice la ley actual se cambie, porque el primero, si es riesgo, no es cierto, porque eso ya sería una paradoja. Y segundo, porque cierto e inminente sería que está con un revólver apuntándose para matarse o tratando de matar a otro. Cuando eso termina, ¿qué hacemos con ese paciente? Lo mandamos a la casa. Ningún paciente que sale de una terapia intensiva por otra patología va directo a su casa. Primero pasa a una habitación común. Bueno, nosotros pedimos que un paciente que esté internado, como última opción, no queremos que esté toda la vida internado. Después puede pasar a un hospital de día, a una comunidad terapéutica y lentamente reinsertarse en la sociedad. De ninguna manera pensamos que un hospital es una cárcel y que le quitamos derechos humanos. Los derechos están contemplados en la Constitución. No hace falta que los aclare la Ley de Salud Mental.
Doctora, usted hacía en referencia también en esta exposición al tema de la educación sobre salud mental, que es fundamental, ¿no? En los niveles educativos hasta básicos, podríamos decir, porque parece mala palabra hablar de los problemas de salud mental cuando tenemos jóvenes que atraviesan con consecuencias, bueno, que ya las tenemos entendidas y que terminan siendo titulares en los diarios, ¿no? Exacto. Nosotros pedimos prevención y pedimos algo que dimos en llamar ESMI, Educación en Salud Mental Integral, que como usted bien dijo, hay que iniciar desde los primeros años a los chicos, en la escuela, en los jardines, en el secundario, en la universidad, pero también a todos los efectores sociales, policías, bomberos, líderes deportivos, docentes, hasta encargados de edificio, que no saben qué actitud tomar cuando una persona tiene un brote psicótico, ni dónde recurrir. Bueno, hoy tampoco habría dónde, ¿no? Pero más allá de pedir que haya lugares, que sepan qué hacer. Se enseña RCP, pero no se habla de salud mental. No podemos hablar de suicidios, porque piensan que es una apología. Tal cual. De ninguna forma, es una prevención. Sí. ¿Usted cree que esto puede cambiar, doctora? Cada vez que escuchamos un testimonio, en la alocución de Marina cuenta el caso de un joven que va a un hospital para contarles que se quiere matar y lo mandan a otro hospital porque no le correspondía a ese. Eso ocurre. Absolutamente. Ese paciente al que yo llamo el caso E es un paciente al que yo atiendo en forma ad honorem y virtual. Eso fue lo que sucedió. No solamente que no tenían lugar para tenerlo, sino que para darle el alta le dijeron que ya estaba solucionado el problema por el que entró, porque claro, le suturaron el cuello. Claro. ¿Y qué pasó? No, después lo mandan a la casa. Si no fuera porque nosotros conseguimos, a través de mucha ayuda, media beca en una institución, esa persona volvía a su casa. ¿Y cuál era el riesgo? ¿Era inminente? No, el inminente ya pasó, era potencial. Pero casos como ese le puedo contar muchísimos. Nosotros los jueves con Madre Marcha estamos en el Museo Larreta de 17 a 19, todos los jueves, excepto en enero, que son las vacaciones del museo, escuchando a cientos de madres que vienen de todo el país, atendiéndolas desde lo profesional, desde abogados que las orientan. Tenemos un grupo absolutamente pendiente de qué le pasa a estas familias, de cómo llevar a cabo lo que necesitan. Están totalmente inermes como lo estamos nosotros. No saben qué hacer con la patología mental. En este momento está absolutamente colapsada la salud mental. Necesitamos que hoy se declare como una emergencia nacional todo lo que tenga que ver con salud mental. ¿Las escucharon, los escuchan los diputados? ¿Cómo ha visto su intervención, la de Marina, las que vendrán en esta materia para lograr los cambios? Bueno, seguramente nos escucharon, pero así como muchos apoyan esto, también hay como una visión prejuiciosa e ideológica que supone que internar es coartar la libertad, que supone que, como dije, un monovalente es un manicomio, o peor, que es una cárcel. Entonces necesitamos que esas personas se ayornen, que entiendan que acá no hay partidismo político. Sí hay política de salud mental, pero no desde un lugar de un partido político. Hablamos en nombre de los familiares, de los enfermos, de los profesionales de salud. Necesitamos urgente que esto cambie. Es para el bien de todos. No puede seguir estando la gente en situación de calle y nadie poder hacer nada por ellos. No tienen voluntad de internarse, claramente, pero le aseguro que gente que tiene prepagas tampoco le resulta sencillo internar a un paciente. Es verdad. Doctora, deseamos que esto ocurra, que finalmente tengamos una ley a la medida de nuestras necesidades y no como dijo Marina en este momento que yo recomiendo, no una ley pensada para Finlandia u otros países que tienen algunas cosas ya resueltas. Una ley a la medida de Argentina. Sí, exactamente. Le agradezco muchísimo el espacio. Un placer. Buenos días. Hasta pronto.